Y a propósito de todo lo que les hemos estado hablando, tenemos el ABC de la ruta que seguiría, la hoja de ruta que seguiría el Gobierno Nacional en materia de reformas, todo tipo de reformas que afectarían nuestra economía de bolsillo. Y la reforma tributaria es uno de los aspectos que más preocupa a los colombianos porque se afectaría el bolsillo, como lo dice Silvia, del estrato medio. La clase media se vería más golpeada, pero para salir de todas nuestras dudas, ¿qué mejor que el señor David Chato Romero que nos acompaña esta mañana? ¿Cómo me le va, Chatico? Muy buenos días, ¿qué es de su vida? ¿Cómo va todo? No, qué placer verlo acá, Chatico. Bien, pues miren, les cuento. El viernes, ya no les estoy susurrando como el viernes porque estaba a pocos metros del ministro, el viernes se presentó la hoja de ruta económica por parte del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Hay dos elementos de la estructura, digamos, la columna vertebral de esta reforma. El primero es en materia de la declaración de renta, que muy juiciosamente muchos se están presentando hoy, pero que se va a aumentar la base gravable. Miremos lo que dijo el ministro y ya les explicamos en qué consiste este anuncio. Nosotros en Colombia tenemos una característica en materia de renta personal que no es necesariamente la más equitativa ni la más justa, y es que las personas que tributan renta personal son muy poquitas, o somos muy poquitas. Necesitamos tener algo así como 3 veces o incluso más, si usamos ciertas exenciones que existen en el sistema, el ingreso promedio. Bueno, Silvia, Camilo, Lucho, ¿qué significa? Básicamente miremos la primera gráfica, ponchemos la primera gráfica, y es en materia de declaración de renta de personas naturales. Hoy la DIAN está esperando 2,6 millones de contribuyentes para declarar. La propuesta es que al aumentar 3 veces ese indicador, serían 7,8 millones de colombianos los que estarían obligados a declarar renta. Esto significa que el salario con el cual uno pasa a declarar sería de 3.716.000 pesos, que es la regla de hoy, a 1.900.000 pesos, que es el ingreso promedio del que habla el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Eso significa, a grosso modo, si uno mira en un mercado laboral de 22 millones de colombianos, donde 11 millones es formal, 7,8 millones estarían declarando renta. Eso en materia de renta natural para personas. Para las empresas, al contrario, lo que buscan es Antes de que pase para las empresas, como para hacerle un recorderis a las personas, está buscando el gobierno que 5 millones, más o menos 5 millones más de personas declaren. Y para eso va a bajar el rango va a aumentar el rango. Y ahora gente que gane más de 1.900.000 pesos que antes no declaraban va a tener que empezar a declarar. Exactamente, exactamente. Eso es. Básicamente, ¿qué necesitan? Aumentar el recargo. Y la lógica del ministro Carrasquilla, ¿cuál es? Mire, en otros países pasa, y es que el aumento, o más bien, dependiendo de sus ingresos, así mismo usted contribuye, gane poquito o gane mucho. Eso, digamos, en la lógica tributaria hoy se aplica, pero hay muchas exenciones, muchas devoluciones. Lo que están haciendo es depurar todo ese sistema de devoluciones para que desde 1.900.000 usted no solamente declare, sino que pague mínimamente, pero pague algo. ¿Sí? Segundo punto, el tema del IVA. El IVA también es uno de los ejes fundamentales en la reforma tributaria. Al respecto, miremos lo que dijo el ministro de Hacienda. En el IVA es donde están las mayores exenciones de nuestro sistema tributario. Los componentes de cierta parte del consumo nacional deberían estar exentos, deberían pagar un IVA de 0, donde hay también unas complejidades que ahorita, si quiere, entramos en eso, entre los bienes que son excluidos y los bienes que son exentos del impuesto del IVA. Pero pongámoslo todos en la misma familia. Bueno, entonces en materia del IVA, ¿qué es lo que está buscando el gobierno? Muchos de los productos de la canasta familiar actualmente, y ponchemos rápidamente graficación, actualmente hay productos exentos como la carne, los huevos, los medicamentos, el transporte público, los cuadernos, todo esto está exento de IVA. El gobierno dice no, quitemos las exenciones, quitemos todo ese tema, todo va a tener una tarifa de IVA, falta definir si del 5%, si del 19%, eso es lo que quedaría por definir, pero todo te daría con IVA. ¿Y cómo se lo devuelven a los colombianos de menores ingresos? A través de los programas como el Sisbén. Dice el ministro Carrasquilla que como ya el gobierno tiene identificado dónde y cuántos colombianos de menores ingresos hay en el país, entonces a través de programas como el Sisbén le devolverían el tema del IVA para los productos, digamos, de la canasta familiar. ¿Sí? ¿En efectivo? A través de subsidios, básicamente. El tercer punto, que es un tema que, Luchito, su merced va a ser experto ahí en ese tema, es reforma pensional. Mire lo que busca el gobierno en esa materia. Los parámetros de acceso y los montos subsidiados son completamente diferentes. Y la diferencia entre los dos regímenes es tanta que hay migración
de un sistema al otro. Incluso una migración, digámoslo así, permitida explícitamente en la ley y otra migración, digámoslo así, fruto de los litigios. Sí. Hay que tener en cuenta una cosa en la reforma pensional. ¿Qué dice el ministro sobre el tema de unificar las reglas? Hoy en día en Colpensiones, tú con 1.300 semanas y la edad de jubilación puedes aspirar a una pensión. En los regímenes o en los fondos privados más bien, es 1.150 semanas y no necesariamente tienes que cumplir la edad de jubilación. Eso ya lo hemos abordado. Entonces, es unificar eso. Menos subsidios, ¿para qué? Para que con el tema de, digamos, Colpensiones se dedique más a programas como Colombia Mayor y los BEPS, y los trabajadores, a través de su ahorro en los fondos privados, sean los que coticen la pensión. Ahí hay dos inquietudes y dos asteriscos grandes. Uno, la tasa de retorno, es decir, la mesada que van a recibir. Y es porque mientras usted en 1.300 semanas de Colpensiones y en 1.150 semanas de jubilación en los fondos privados no le alcanza en una tasa de retorno aproximada de 980.000 pesos, cuando su salario o su último salario eran de 2 millones de pesos, pues no le va a ser suficiente. Entonces, ahí en ese aspecto lo que se está buscando es que todos los colombianos o ahorren más o vayan buscando una diversidad de rentas que le permitan apalear, digamos, ese ingreso de jubilación, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna inquietud en ese tema. Estaba hablando aquí con uno de los camarógrafos, ¿cómo la ve, no? ¿Cómo la ve? Porque me gustaría que esa sí es una buena encuesta, en lo tributario y en lo pensional. Más adelante hablamos. Sí, esa es una cosa muy impresionante y hay que estar pendiente, porque lo que sí es cierto es, vamos a pagar más impuestos, pero además les dejo un dato final para despedirme. Colombia no necesitaría más reforma tributaria y pensional. Dos datos. ¿Por qué? 40 billones de pesos es lo que se evade en impuestos. Es lo que dice la DIAN, que se evade en impuestos. Y 50 billones se y los roban. 50 billones de pesos en corrupción. Entonces, a eso súmele 90 billones de pesos. Básicamente, ahí tendríamos saneado todo el tema fiscal. Les dejo ese dato.